Habían pasado ya unos 400 años desde la última vez que se registró revelación divina al pueblo de Israel. El imperio romano había derrotado al imperio griego, muchas cosas habían pasado y Roma tenía poco más de 20 años de estar en el poder. La tierra de Israel era una provincia pequeña dentro de ese vasto territorio conquistado por los romanos. De repente, dentro de esa situación surge un rabino de una aldea de Galilea llamada Nazaret. El nombre de este rabino era Jesús, que acumulaba multitudes en las llanuras y que también lo hacía a donde fuera. Este Galileo se mueve a un ritmo sorprendente durante 3 años aproximadamente y causa un movimiento increíble entre los judíos. Su fama es tal que pronto llega al palacio de Poncio Pilatos, el prefecto romano en Judea. Los líderes religiosos de su nación le acusan a tal grado que es condenado a muerte y le sentencian a la crucifixión, donde dio su último aliento. Sus discípulos dicen haberle visto vivo después de haber muerto. Ellos andan proclamando que resucitó de entre los muertos y que es el Hijo de Dios. Pronto, el movimiento del resucitado rabino logra más de 5,000 seguidores en menos de un mes, y por lo que aquellos dirigentes que le causaron la muerte empiezan a perseguir y a matar también a algunos de estos seguidores. La persecución provoca la partida de muchos de estos discípulos a todas partes del mundo antiguo. Estos discípulos van por todo el mundo conocido anunciando la venida a este mundo del Hijo de Dios y predicando el arrepentimiento para salvación. Sus discípulos más cercanos, llamados apóstoles, van como testigos presenciales, oculares, de su resurrección y de todas sus enseñanzas, milagros y obras. Las narrativas acerca de Jesús son asombrosas, tanto así que muy pronto, en términos de 35 años, se han levantado congregaciones de seguidores y creyentes que ahora se les llaman cristianos. Mucha gente quería escuchar a los apóstoles porque ellos eran la fuente más cercana a Jesús. Ellos narraban, describían a Jesús y sus hechos con toda claridad, con toda emoción y vivencia. Tanto así que cuando estos apóstoles empezaron a envejecer y a morir, la gente empezó a pedir que estas historias fueran plasmadas por escrito para que no quedaran en el olvido y para que no fueran tergiversadas con el tiempo. Así fue como los apóstoles y sus colaboradores empezaron a poner por escrito los relatos acerca de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su muerte y su resurrección. Hoy vamos a empezar a meditar en uno de esos escritos, el Evangelio según San Marcos. Hay mucho que decir acerca de Marcos. Marcos tenía 2 nombres. Su nombre hebreo, Johanan, nosotros lo traducimos como Juan. Y Marcus, su nombre romano. Marcos tenía un primo en Chipre que se llamaba Bernabé. Nos imaginamos que Marcos era una persona que viajaba y que iba a ver a su primo, a sus tíos, a lugares donde tenían que hablar el griego. Entonces, probablemente Marcos era una persona que hablaba bien el griego y que era bicultural y bilingüe. Marcos era un judío, hijo de una mujer llamada María en Jerusalén. La casa de María era considerablemente grande
puesto que podía albergar a muchas personas para que se reunieran. Se cree que fue el primer lugar donde los discípulos se reunían. Se cree que fue allí el aposento alto. Probablemente ahí fue donde vino el Espíritu Santo. Probablemente ahí el Señor tomó la última cena. Y probablemente ahí era donde estaban durmiendo los apóstoles cuando las mujeres fueron al sepulcro y regresaron a dar la noticia de que el sepulcro estaba vacío. En el libro de los Hechos vemos a Pedro escapando de la cárcel con la ayuda de un ángel dirigiéndose a la casa de María, donde la iglesia estaba orando por él. Vemos también que pues Marcos decide ir con Bernabé y Pablo a su primer viaje misionero. Juan Marcos fue tomado en cuenta en ese viaje, pero abandonó el proyecto casi desde el principio, habiendo salido de la isla de Chipre. Juan Marcos probablemente se arrepintió de haber hecho eso, porque los dejó solos. Quizá él era un intérprete muy bueno, quizá era el que cargaba las maletas, quizá era el que hacía los mandados, era el asistente de los misioneros. Pero intentó unirse a ellos nuevamente en el segundo viaje. Pablo no quiso. Y la decisión de Pablo molestó a Bernabé, por eso Bernabé toma a Marcos y se lo lleva para Chipre. Más tarde se sabe que estuvo con Pedro, Juan Marcos, y también pudo regresar a colaborar con Pablo mucho tiempo después. Vemos en los escritos de Pablo cuando Pablo le recomienda a la iglesia: si Juan va a ustedes, olvídense de lo que yo ya les dije acerca de él, recíbanle. También vemos que Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas: mándame a Juan Marcos porque me es útil. Hermanos, podemos enmendar nuestros errores y ser útiles para el Señor y para los siervos del Señor. Este era Juan Marcos, alguien que no empezó con buen pie, alguien que abandonó su compromiso, pero que después enmendó y fue muy útil. Y Marcos, este Marcos, muchacho, que probablemente porque le hacía falta a su mamá, como dijo alguno de los padres de la iglesia, se regresó a Jerusalén. Este muchacho al que Pablo le quitó toda su confianza durante algunos años, nos va a tener entretenidos por más de un año estudiando lo que él puso acá. Los líderes cristianos que quedaron después de los apóstoles nos declaran que Juan Marcos fue el intérprete de Pedro y que él escribió el evangelio que lleva su nombre. Claro, si ustedes miran el escrito original de Marcos, él no pone ahí su nombre. Fueron otras personas, los copistas, los que reprodujeron esos escritos, los que pusieron ahí el nombre de Marcos. Marcos no consideraba necesario su nombre ahí. La humildad de esta persona, no queriendo evidenciarse como alguien importante. Pero los padres de la iglesia, otros ponen su nombre ahí porque saben que él fue. Juan Marcos, escribió todo lo que escuchó en los sermones y relatos de Pedro cuando andaban predicando por todo el mundo antiguo. No se sabe si fue antes o después de la muerte de Pedro, pero tuvo que haber sido durante los años 40 a 50 después de Cristo. La fecha, entonces, entre el 40 y el 50. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios. A ver, repitamos juntos cuáles son los 4 evangelios que están escritos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos pone la atención en los actos de Jesús,
en su trabajo, sus milagros, y no tanto en sus enseñanzas como los otros evangelios que se extienden más en los sermones y los discursos de Jesús. Marcos está hecho para la mente gentil, para el griego, para el no judío, pues fue escrito en Roma para los creyentes de Roma. Usted sabe que la mente de las personas, la mentalidad cambia según la cultura, según la cultura. A mí a veces me pasa cuando estoy platicando con un hermano americano, tengo que tener mucho cuidado en cómo uso mis palabras, porque a veces veo que se quedan serios. Y yo no estoy diciendo nada mal en mi intención, pero probablemente para ellos esa combinación de palabras o no tiene sentido o tiene un sentido que yo no quiero darle. Entonces, Marcos, como ya les dije, que probablemente tenía en su mente también la cultura gentil, está escribiendo para gentiles, está escribiendo para griegos, está escribiendo para gente que muy probablemente venía de un trasfondo idólatra, de un trasfondo de mentalidad fuera de la Biblia, fuera del Antiguo Testamento. La gente romana era de trabajo, era de hacer, de lograr. Quizá por eso Marcos presenta a Jesús como un personaje dinámico que hacía muchas cosas y una detrás de otra. Los eruditos ven a en Marcos el evangelio que presenta a Jesús como el siervo sufriente de Dios. Aquel que trabajaba sin descansar, aquel que caminaba delante de sus discípulos, aquel que decía, es necesario que vayamos, vayan ustedes a buscar comida, yo me quedo aquí ministrando, háganlo ustedes, descansen ustedes, duerman si quieren, yo sigo orando. Este es Jesús. En Marcos usa mucho la palabra y, expresando continuidad y acumulación de cosas que se hacían. Y luego hizo esto, y luego fue a tal lugar, y luego dijo aquello, y. Él está tratando de acumular cosas que Jesús hizo una y otra vez. Es un evangelio breve, conciso, sin muchos detalles doctrinales, pero con detalles acerca de los milagros de Jesús. Hermanos, hoy vamos a empezar a caminar por uno de los evangelios. Veremos historias, relatos, diálogos y sacaremos las mejores enseñanzas de ello. Hasta ahora hemos visto doctrina cristiana en las cartas de Pablo, de Santiago, de Juan. Hemos extraído de ahí la bendición que viene de la persona de Cristo, su carácter, su naturaleza. Todos ellos hablaron de Cristo, de la salvación, de la redención de la iglesia, de Dios mismo. Hasta ahora hemos visto enseñanzas que hablan de lo que Cristo significa para la iglesia, de lo que hizo y de las implicaciones para todo aquel que cree. Pero ahora estaremos estudiando las palabras salidas de la misma boca del Mesías mientras estuvo en este mundo, del Salvador, del Hijo de Dios, el mismo que originó el resto de toda la Escritura. Preparemos nuestros corazones para estudiar sus palabras, sus acciones y sus reacciones, sus experiencias, su sabiduría, su poder, su carácter, su carisma, su autoridad, amor y compasión. Vamos a oír su voz narrada desde la pluma de alguien que al principio quizás se hizo inútil, como muchos otros, pero que Dios le usó para tenernos al lado de la palabra de Dios, uno de los benditos evangelios de Cristo Jesús, el que vino para servir y no ser servido. Al final de esta serie de muchos sermones, deberíamos conocer, respetar, admirar, amar y adorar más a aquel que es el motivo por el cual el joven Juan Marcos se sentó a escribir con dedicación y pasión, guiado por la misma mano del Espíritu Santo. Vamos a estudiar hoy, vamos a empezar estudiando
los primeros párrafos de Juan. Vamos a ver 3 aspectos de la vida de Juan el Bautista, para que meditemos en la grandeza de Jesús a través de la forma en que Dios anunció la llegada de su Hijo al mundo. Primero, el precursor de Jesús o del Mesías es profetizado. Segundo, el precursor en acción. Tercero, el precursor se encuentra con Cristo. Vamos a leer entonces versículo 1 del capítulo 1 de Marcos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los primeros 11 versículos, hermanos, llenos de significado. Nos dan aquí 3 puntos, por lo menos, que yo puedo observar. Y vamos a empezar hoy a verlos. No creo que los terminemos los 3 porque son 11 versículos. Vamos a ver. El precursor es profetizado. Aquí vemos que Marcos está mencionando que este libro contiene el principio del Evangelio de Jesucristo. Aquí empieza. Este es el título. Este es el título. Y también es lo que él va a tratar durante todo su libro. Ahora, evangelio. Evangelio es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir buenas noticias? Buenas noticias. Es la noticia que se proclama ante el pueblo para que la gente escuche lo que viene, lo que va a ocurrir, lo que ya ocurrió. Se aprobó un nuevo decreto. Va a ocurrir esto. Nos van a bajar los impuestos. El rey va a venir o el gobierno va a traer una nueva carretera. Nos van a construir un nuevo mercado. Van a solucionar el problema del agua. Buenas noticias. El heraldo del rey proclamándolo, gritándolo a la gente. No hay noticia más buena que la venida de Jesucristo para ofrecer salvación a quienes crean en Él. Los ángeles allá cerca de Belén dijeron, ¿qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Mire la palabra paz. ¿Cuánto ha buscado el hombre la paz en esta tierra, creyendo que la paz terrenal es lo mejor? A mí que me dejen vivir en paz. A mí que no me molesten. Yo no quiero guerras. Yo no quiero problemas. Yo no quiero violencia. Pero ¿qué hay de la paz con Dios?
La paz con Dios únicamente se puede lograr a través de aquel hombre que vino a nacer en un pesebre, que iba a dar su vida por los seres humanos que Dios había escogido. Esa es una buena noticia. Ya hay una forma de hacer la paz con Dios. Nosotros que nacimos en enemistad contra Dios, nosotros que tenemos una naturaleza caída, tenemos la gran oportunidad de arreglar las cosas con Dios. Podemos ser justificados, podemos ser absueltos de nuestra condenación. Eso es el Evangelio. No hay noticia más buena, repito, que la venida de Jesucristo para ofrecer salvación a quienes creen en Él. Ahora, vean, por eso les dije que esto está lleno de significado. Ya hablamos de la palabra principio. ¿Cómo empieza Moisés la Biblia? En el principio. Marcos se atreve a empezar igual. ¿Cómo empieza Juan su evangelio? En el principio. ¿Cómo empieza Juan su primera carta? Lo que desde el principio os enseñamos. O sea, hay un inicio aquí. ¿Cómo es que empieza la historia de este hombre que nos trajo salvación? Ahora, la buena noticia empieza para Marcos con Juan el Bautista. La buena noticia para Mateo, para Lucas y para Juan empieza con Juan el Bautista. ¿Se han dado cuenta ustedes que el relato de Juan el Bautista predomina en los 4 evangelios? ¿Por qué estos escritores? Vayamos un poco al pasado. Estos escritores que no tenían ahí una pila de hojas para mecanografiar o para imprimir y romperlas y tirarlas y desperdiciar todo lo que querían. No habían muchas personas que supieran leer y escribir en aquel tiempo. Una persona que se iba a dedicar a escribir en un rollo grande, 20 capítulos, 28 capítulos, debería tener un motivo lo suficientemente bueno para comprar aquel papel, para hacer esos pergaminos, para pagarlos. Iba a tener a alguien importante que iba a escribir bien, con sentido. Entonces había que planear bien lo que íbamos a escribir si no queríamos romper ese rollo a la mitad. Entonces, ¿por qué los 4 evangelistas empiezan con Juan? Definitivamente, la historia, el relato de Juan el Bautista es indispensable, es importante. Ahora, quiero regresar a la palabra Jesucristo. Cuando usted dice Jesucristo en frente de un judío, usted está insultando. Porque la palabra Jesucristo lleva el evangelio. Jesús y Cristo lo está juntando. Entonces usted está anunciando, cuando dice Jesucristo, usted está anunciando que el Mesías se llama Jesús. Lo está declarando. Ya le está adjudicando a Jesús de Nazaret la posición del ungido que Dios había prometido desde Génesis 3:15, que se lo prometió a Moisés, que se lo prometió a David, se lo prometió a los profetas. Es una declaración muy fuerte. Y Juan Marcos aquí dice Jesucristo. Jesucristo. ¿Y cómo termina esa pequeña frasecita? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Otra declaración fuertísima. No solamente es el Mesías esperado por los judíos, pero es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué significa ser hijo de Dios? Ser Dios. Para la mente romana, los dioses engendraban dioses. ¿Saben ustedes? Los hijos de los dioses en la mitología romana, mitología griega, eran dioses.
Juan Marcos no está escribiendo aquí a alguien que conocía del Antiguo Testamento y que en algún momento del Antiguo Testamento la Biblia llama hijos de Dios a los ángeles. Juan Marcos le está escribiendo a gente pagana que sabía lo que quiere decir ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Cualquier romano que abre el Evangelio de Juan Marcos en el primer siglo, un hijo de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios de los judíos. Déjame explicártelo. Sigue leyendo. Es una declaración fuerte. Marcos presenta su primera línea mencionando la deidad de Jesús. Hijo de Dios. Es una expresión que todos tienen que tener en cuenta a la hora de seguir leyendo. Si usted no quiere aceptar que Jesús es hijo de Dios, no siga leyendo, porque es la tesis de Juan Marcos. Es lo que él va a presentar basado en eso. Marcos quiere que su audiencia se convenza de que Jesús era de procedencia divina y va a hacer su mejor esfuerzo para lograrlo en las páginas que le quedan por escribir. Acuérdense que Juan Marcos tenía una mente evangelística. Y él no va a escribir un librito solo para vender y que le den muchos likes y para que YouTube lo monetice. Él va a escribir para evangelizar. Para que al terminar el libro los lectores queden convencidos de esta declaración, Marcos deberá incluir relatos y conceptos que convenzan al lector de que Jesús es el Hijo de Dios. Él no va a desperdiciar una sola línea en otra cosa. Ahora, siguiente línea, versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. Para Juan Marcos las escrituras eran palabra mayor, eran palabra de Dios, eran inerrantes. Yo no voy a basar mi tesis en una especulación. Yo no voy a basar todo un libro en algo que yo no estoy seguro. Juan Marcos estaba seguro que lo que en las escrituras del Antiguo Testamento había eran cosas reales. Era palabra de Dios. Ahora, Marcos no empieza como Mateo, dando la genealogía de Jesús, toda su familia anterior. No empieza como Lucas, narrando el nacimiento de Juan el Bautista. Tampoco como Juan, hablando de la preexistencia del Verbo divino. Para Marcos, su audiencia no necesitaba de genealogías ni de mención de lo que eran los sacerdotes ni sus oficios en el templo. Marcos quiere que su audiencia sepa que esto ya estaba profetizado. Y por lo tanto es extremadamente relevante y extraordinario ponerle asunto a esto. Como está escrito en Isaías el profeta. Hermanos, cuando usted presente a Cristo, preséntelo desde las escrituras. Preséntelo desde la palabra de Dios. Diga lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Hay muchos métodos para el evangelismo. Hay métodos que hacen que la gente levante la mano y diga yo creo en Jesús. Pero muchos de esos métodos son inadecuados. Porque si se presenta a un Jesús que la Biblia no enseña, estamos presentando un falso evangelio, un falso Cristo que no salva, que no perdona, que no conduce al arrepentimiento. Por esa razón, cuando evangelicemos, utilicemos textos bíblicos, como Juan lo está haciendo. Juan pudo haber dicho otro montón de cosas, pudo haber dicho que Jesús era un hombre revolucionario, atrevido, que no le tuvo miedo a nadie, que seamos como él y quedarse ahí. Marcos se va y dice, está escrito en Isaías el profeta. A Juan Marcos no le da vergüenza la palabra.
Juan Marcos empieza diciendo, la Escritura dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es yo ahí? Jehová. Es Dios mismo enviando a alguien con un mensaje. ¿Delante de quién? Ahí está la faz de alguien. Ahí está el rostro de alguien, su cara, la parte de enfrente, lo que hay delante. Dios está enviando a alguien con un mensaje antes de alguien. Esa es la profecía. Y ahorita va a pasar a describir quién es ese alguien. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este mensajero es la voz que clama en el desierto. Es una persona que predica en un lugar desierto. Ahí hay una pista, ahí hay información muy importante acerca de esto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay dos profetas en el Antiguo Testamento que contienen este texto. Juan Marcos está utilizando esos dos profetas. El primero es Malaquías 3, del 1 al 4. Vamos a leer el 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí está la deidad de Cristo. He aquí yo envío mi mensajero. Mi mensajero. ¿De quién es el mensajero? De Dios. ¿Quién es el que está hablándole a Malaquías? ¿Y delante de quién va a estar el mensajero? De Dios. Tenemos a Jesús mismo hablándole a Malaquías acerca de él. Ya vimos en Primera Pedro hace 2 semanas. Los profetas que profetizaron de la venida de Cristo fueron inspirados por el mismo Espíritu de Cristo. Y aquí lo volvemos a ver. Jesús es Dios. Jesús está hablando acerca de él mismo a Malaquías. Y ahora Juan Marcos está repitiendo esto. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Dice el versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué quiere decir acá? Voz que clama en el desierto. Este hombre estaba haciendo la labor de los trabajadores del rey, de los trabajadores, de los funcionarios altos del gobierno. Cuando uno de estos personajes importantes iba a pasar con su carruaje por un camino para llegar a cierto lugar, este personaje no quería ir bajándose del carro a cada rato, a cada vuelta, a cada agujero, cada piedra que encontraban. Mandaban gente para que les arreglaran el camino y para que pudieran pasar libremente. Estos eran los reyes. Imagínese usted el rey con todos los asuntos que tenía que tratar. Iba en el carro y de repente, hey rey, bájese y por favor subamos esta montaña a pie y del otro lado vamos a cargar el carro. No podía suceder eso. Tenían que poner una carretera limpia para que el rey pasara en su carro, en su caballo, en lo que sea, pero que pasara limpiamente, sin obstáculos. Ese es el trabajo de Juan el Bautista. Limpiar todo estorbo, quitar todo obstáculo en el corazón de las personas que les impidiera recibir al Mesías. Fue Juan el Bautista el encargado de preparar
el camino en aquellos corazones. Él les predicaba para que se prepararan, puesto que el rey ya estaba llegando. Voz del que clama en el desierto, es la voz de Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se lo repito porque aquí viene algo importante. Juan 1:19 está relatando otros detalles acerca de Juan el Bautista. Juan 1:19, acompáñenme ahí. Y dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. No nos confundamos, aquí está Juan, el discípulo amado, Juan Marcos escribiendo el capítulo que estamos estudiando, y Juan el Bautista. Pero aquí dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es una pregunta despectiva. Para nosotros ni te conocemos. ¿Tú quién eres? Confesó, dice el 20, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Aquí tenemos a un hombre humilde, un hombre sincero. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. Eran investigadores, eran personas enviadas. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Es el final del 22. Entonces está la respuesta de Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él es lo que Él es. Y cualquier judío que oye esto sabe lo que significa, porque eso, los judíos eran muy instruidos en sus escrituras del Antiguo Testamento. Aquí Juan el Bautista está aplicando el texto de Isaías que ya leímos a su propia vida. Yo soy el profeta que Dios anunció allá con Isaías, allá con Malaquías. Yo soy él, yo no soy el Cristo. Yo soy el que viene a preparar los corazones de este pueblo para que lo reciban. Es una declaración fuerte. Yo no soy el Cristo, pero yo soy el profeta precursor de Él. Ahora, hermanos, por simple deducción, si usted como judío esperaba al Mesías, usted sabía que el Mesías iba a tener un precursor. Entonces, si el precursor ya está aquí, ¿qué quiere decir? Que el Mesías está cerca, ya viene. Entonces estos hombres deberían de reconocer las palabras de Juan el Bautista y preguntarles, ¿quién es? Para que nosotros vayamos y le recibamos. La profecía acerca de Juan el Bautista sirve para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque Juan el Bautista señaló a Jesús, incluso desde el vientre de su mamá. Él brincó cuando María y Elizabeth se juntaron. Ya Juan el Bautista estaba haciendo su trabajo desde antes de nacer. Si Jesús tuvo un precursor que llena los requisitos del profeta, Jesús es el Mesías. Esta es la razón por la cual los 4 evangelios le ponen atención a Juan el Bautista. No puede haber un Mesías sin un precursor. No puede haber un precursor si no hay un Mesías. No puede haber un Jesús sin un Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no tiene razón de ser si no viene Jesús después. Cuando los líderes religiosos cuestionaron a Jesús, la respuesta que les dio incluía a Juan el Bautista, porque eso autentica la autoridad mesiánica de Jesús. Lucas 22
Llegaron los principales intérpretes de la Biblia, por cierto, muchos de ellos hipócritas, corruptos, asesinos, mentirosos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esa pregunta es un rechazo. ¿Quién te dio permiso? ¿De qué academia de rabinos vienes? ¿De qué escuela vienes? ¿De qué universidad teológica vienes? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque Jesús se metía al templo y volcaba las mesas y sacaba a los cambistas y les trataba de los ladrones, casa de ladrones, cueva de ladrones. Versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Si los hipócritas tenían preguntas peligrosas, Jesús contestaba con otra pregunta más peligrosa todavía. Esta pregunta significaba peligro de muerte para estos hipócritas. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Vaya, la brasa caliente en las manos de ellos ahora. ¿Qué hacen? Si dicen que es de los hombres, entonces ahí estaba todo el pueblo que los iba a descuartizar, porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un verdadero profeta de Dios. Y si decían, si viene de parte de Dios, Jesús les iba a decir: entonces créanle a él, porque él habló de mí. Los encerró. ¿Qué hicieron estos hipócritas? No sabemos. No, ahí sí eran ignorantes. Ahí ya no eran intérpretes y estudiosos de la ley. Ahí ya no eran doctores. Ahí eran ignorantes. Vean ustedes la hipocresía. ¿Y qué es lo que Jesús termina diciendo? Entonces yo tampoco les contesto. Les quiere decir a ellos, los desnuda delante de todo el pueblo diciendo: ustedes no me quieren contestar. No quieren aceptar la verdad, no pueden. Ahora, les voy a poner un ejemplo final para lo del primer punto. Un niño le pregunta a su papá: papá, ¿en qué quieres que te ayude? El papá lavaba carros y le dice: quiero que me laves un Ferrari. Está allá en el parking. Lávame el Ferrari. Papi, ¿qué es un Ferrari? Es un auto que tiene un caballito al frente. El niño fue y buscó el que tenía un caballito al frente. Ese lavó. Israel, el Mesías, tú lo vas a reconocer porque un profeta viene primero. Así de simple. Un profeta reconocido que va a predicar en el desierto. Un profeta grande como ningún otro. El mismo Jesús dijo: de todos los nacidos de mujer, este es el mayor. Lo reconoció. Era un profeta tan valiente, tan exacto en sus palabras y en sus predicaciones, que su misma convicción apuntó a Herodes y le dijo: no te es lícito estar viviendo con tu cuñada porque es mujer de tu hermano. Él mismo lo predicó y eso le costó la cabeza. Este hombre que vino delante de Jesús anuncia quién es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Tenemos que preguntarle a Juan el Bautista. Es el que viene tras mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrarle su calzado. Y eso es algo que vamos a ver la semana después de nuestro aniversario. Y que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Sabe usted? Tenemos un Salvador especial. Tenemos un Salvador, un Mesías, alguien que vino a morir por nuestros pecados.
Estudiando su palabra, estudiando los escritos de sus discípulos, podemos estar seguros de que así fue. Porque las cosas que se nos presentan aquí son contundentes. Hermanos, puede venir alguien y decirle: el Nuevo Testamento es una farsa. Dese cuenta usted, hermano, que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están conectados. ¿Y quién conecta los dos? Es Juan el Bautista, el hombre que estaba profetizado. No es una improvisación de los nuevos cristianos. Es un engranaje que conecta a Jesús con las profecías. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Póngase de pie.